En eso, Berbisky dice que el kirchnerismo perdió la batalla cultural. La recontra chocaron un montón de veces. Sturzenegger decía que lo de las tarifas no impactaba en precios. Recontra impactó en precios, chicos. O sea, no, boludeces no. Porque finalmente es como pseudocientífico lo que trata de hacer Milei. Es todo el tiempo presentando contrafácticos, toda su argumentación para hacer teoría económica y para todo, porque hablaba de lo mismo con el mercado de órganos, con venta de niños y todo eso eran todas suposiciones. Hacer ciencia a partir de suposiciones es lo mismo que hace Melconian, Sturzenegger, todos los economistas mainstream hacen lo mismo. Para mí el hito es el aporte a las grandes fortunas, que te da como esta base de datos de, bueno, ¿quiénes son las grandes fortunas en Argentina? Bueno, son 12.000 personas. No, ya sé, por eso yo digo que tal vez lo más probable sea que se la pongan de sombrero. Yo tengo mucho pánico con lo que pasa en octubre. O sea, no me siento preparada ni emocional, ni física, ni mentalmente. Hola a todos, todas y todes. Estamos acá en una nueva semana de Decimos Cosas. Bueno, obviamente que ya el cambio de escenario quedó medio viejo porque 3 capítulos en YouTube es como una historia que sucedió, pero hoy estamos muy particularmente contentos, o sea, yo estoy particularmente contenta con que vamos a salir con las redes ya de Delirio, así que es un avance muy grande y esperamos, tenemos fe y esperanza como Scioli en 2015 de que salga bien la técnica y que lo puedan escuchar perfecto. Hay que ver si nos pasa como a Scioli en 2015 o si efectivamente sale bien. Fe y esperanza. Como sea, sabemos que nos van a acompañar igual, ¿no? La fe está puesta del otro lado. Obvio. Lo importante es el contenido y al contenido vamos. Pasaron muchas cosas en la última semana en términos económicos. Yo creo que la economía marca un poco la agenda de lo que va a ser el camino a las elecciones, pero también las discusiones que estamos teniendo. Por ejemplo, hoy se está tratando el tema de la reforma de ganancias de los trabajadores, o sea, la ganancia de la cuarta categoría en el Congreso de la Nación. Y también eso es como, bueno, el momento al que llegamos previo a octubre, donde Massa logró por primera vez, creo, en este tiempo, manejar el tema de la semana, ¿no? Que no sea el tema de la semana lo que dice Milei o lo que dice Melconian, sino lo que, marcó el oficialismo en términos de ¿vos querés bajar impuestos? Tomá, aprobame el proyecto de reforma. Sí, a la ofensiva, ¿no? Tratando de proponer algo en lugar de estar a la defensiva, que la agenda general la venía marcando Milei, o antes Melconian, ahora Melconian ni siquiera existe en la agenda. Entonces, creo que acuerdo con eso que sobre la base de una serie de medidas, sobre todo lo de ganancias y de poder presentarla a futuro y que no se agote como había pasado con el primer paquete de medidas de que las anunció un domingo y el martes ya nadie hablaba de eso. Claro. Ahora con este envío al Congreso de la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para dejar afuera casi toda la cuarta categoría, es decir, a los trabajadores y que solo queden adentro los funcionarios, gerentes, directivos, accionistas, sí, marca la agenda de acá a futuro porque inevitablemente se va a tener que discutir en diputados como arrancó ayer. Bueno, y además ese debate lo que hace es obligar a posicionarnos en algo donde ganancias fue lema no solo de la campaña de Macri y parte de las promesas del macrismo, de esto de que ya no se pagara más, los trabajadores no pagaran más este impuesto a las ganancias, entonces se entendería por una trayectoria histórica que ellos votarían a favor. El tema es que están en una donde no le quieren votar nada al oficialismo y ahí entra como, bueno, esta fragmentación dentro de Juntos por el Cambio. Sí, esta de no votarle nada al oficialismo ya viene 4 años, ¿no? Casi. O sea, salvo en los primeros meses de gracia del gobierno, después... venimos desde las elecciones de 2021 que el Congreso está semi-paralizado, ¿no? Y si sale algo queda atascado entre medio de las dos cámaras. Sí. Es algo que viene bastante trabado. Yo no estoy tan seguro de que va a ser Juntos por el Cambio. Pueden haber algunos que voten a favor, otros en contra, otros que busquen no dar quórum para que no se trate ni siquiera, que sería lo más favorable en términos de campaña electoral para ellos, ¿no? Bueno, pero el quórum se lo dio efectivamente no solo Milei, sino también Evolución, que en términos de Juntos por el Cambio marca también esas tensiones y un poco la confirmación de esta teoría que vos venías laburando ya desde el año pasado, de esta fragmentación de los frentes, donde por ahí ya en términos concretos, bueno, no funcionan de manera homogénea, sino que hay partes de Juntos por el Cambio, que un poco ya se venía hablando en términos populares de palomas y halcones, pero se hace más concreta esa fragmentación y trae esa pregunta de, bueno, ¿qué es lo que va a pasar después, no solo después de octubre, sino después del 10 de diciembre con estas coaliciones de gobierno Juntos por el Cambio, una Unión por la Patria y tal? Sí, o sea, queda... ahí hay una disgregación que se viene, pero que ya está pasando hoy, donde, por ejemplo,
como decía Cande recién, evolución, que es la parte de Lustó, ¿no? Claro, Que yo le dije como... evolución y la gente no sabe qué es Claro, evolución. pero adentro de evolución es como una parte, una línea interna del radicalismo, ¿no? Sí. Que está más concentrada acá en la capital, pero que tiene su desarrollo territorial. Que Ahora, son Lustó, Jacobiti, Franja Morada. pero está Tetaz ahí adentro, por ejemplo. Sí. Y Tetaz es halcón. Tetaz Sí. es fan de Mauricio Macri. Tetaz va a votar en contra de esto. ¿Va a votar en contra también el resto? O sea, es el único que lo adelantó por ahora, él y algunos más. Hay otros radicales que adelantaron que por ahí votarían a favor. Entonces Ahora, hay una discusión también. O sea, en términos de esta lejanía, ¿no? Entre la clase política, la casta política y los problemas de la gente. Que también, yo qué sé yo, el capítulo pasado estuvimos hablando de los debates que hay en relación al impuesto a las ganancias y al impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, o sea, de los impuestos a los ingresos, por más que sean de los trabajadores, y creo que eso es una discusión recontraválida y tal, pero ahora vos tenés un sector de la población que justamente es el que paga ganancias, que generalmente está más asociado a Juntos por el Cambio, y que no sé cómo le cae esto de que, bueno, yo no lo apruebo porque no le apruebo nada al oficialismo, y bueno, yo en el mientras tanto tengo que seguir pagando ganancias si vos no me lo aprobás. Entonces como que me da intriga cómo cae eso en el votante de Juntos por el Cambio, que por ahí no es justamente tan disciplinado y que tampoco se entiende tanto el por qué vas a votar en contra simplemente para estar en contra. Me parece que es algo muy de una rosca interna, que justamente la política, si la pensás para transformar la vida de la gente, después cada uno podemos tener las lecturas de cómo transformar la vida de la gente, pero hermano, si vos simplemente vas a votar en contra de todo, no sé, parece como algo que genera más rechazo a una discusión abierta. Sí, sí, hay que ver ahí. A eso apunta Massa, ¿no? A que Sí. se discuta y que queden claras las posiciones, ¿no? Lo viene diciendo cada vez que habla de que ellos se posicionen si van a estar en contra de darle un shock de ingresos a la gente que dejaría de pagar el impuesto a las ganancias. El problema ahí es si esa gente se entera, quiénes están votando a favor y quiénes en contra, quién va a seguir el debate en diputados, quién lo va a seguir hasta el final en senadores, si eso no se termina perdiendo en agenda como casi todo lo que pasó por el Congreso, como decíamos antes en estos 2 años, y hasta qué punto, nada, eso trasciende de lo que pueden llegar a ser las discusiones entre periodistas, entre el Círculo Rojo, durante Twitter, algunas semanas. Twitter, claro. Después, el argumento que tienen en términos económicos es un argumento fiscal de que ellos votarían en contra porque aumentaría el rojo, Sí. el déficit fiscal, que es su caballito también para estar en contra de cualquier política del gobierno. Está bien, pero siguiendo ese camino, vos estarías en contra, entonces efectivamente se comprueba esto de que, bueno, eran solo promesas para decirte, queremos bajar los impuestos, pero en realidad lo único que quieren es bajar los subsidios de sectores mayoritarios o subsidios de energía, pero no están dispuestos a tocar de dónde surge esa recaudación tributaria, porque al fin y al cabo demuestra un poco eso, no solo porque ya tuviste 4 años de ejercicio, sino porque ahora tenés la posibilidad efectiva de hacer que los trabajadores tengan más guita de bolsillo y te estás votando en contra. Y esto lo digo yo, que soy muy crítica de esta medida de ganancias, porque creo que la prioridad debería estar en otro lado, no en la cuarta categoría, o es una discusión en este mundo de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, sí es una discusión, pero no sé, estamos en una crisis económica, inflación de 2 dígitos que no parece que vaya a bajar de acá a fin de año, me parece que la prioridad del gobierno podría estar en otro lado. Pero sabiendo todo eso, me pareció magistral en términos políticos y de campaña poder poner contra la pared a la oposición y decir, bueno, está bien, voy a avanzar en esta agenda que decís vos, que es bajar impuestos. ¿Qué vas a hacer vos? Bueno, totalmente, porque nada, tiendo a creer que la ganancia en general se la lleva el empresario y no el trabajador. O incluso, en todo caso, los directivos, que es lo que dice el proyecto de ley del compañero Sergio Tomás Massa. Así que... Yo ya puse no quiero repetir mi posición. Yo creo que hay un impuesto progresivo que tiene que haber a los ingresos con alícuotas más chicas, pero sí me parece interesante en términos de que, bueno, es la primera vez que Massa logra controlar esa agenda pública de qué es lo que se está charlando y poner una posición muy incómoda a la oposición, que quedó como, bueno, a ver si realmente lo querés hacer, mandalo, mandalo, y ahora parece que van a votar en contra. Entonces, no sé qué tanto esto, ¿no? Que decías vos, no sé qué tanto eso impacta en el votante, pero sí en los medios, en Twitter, como en el nicho que está siguiendo el semana a semana en este countdown electoral, creo que
que fue una victoria en términos de discursos comunicacionales. Y después Sí. también habría que charlar, bueno, qué reforma impositiva más integral se va a hacer. Bueno, Esa pero es la discusión que está de fondo, me parece. claro, pero que Massa también trata de profundizar en ese sentido. Por lo menos eso parece. O sea, no es solo eso, sino que como que se armó, o él está tratando de armar un debate, no solo público, rosqueando en las comunicaciones, en los medios a los periodistas, como venía haciendo, sino también mandando cosas al Congreso. Entonces, así como decíamos recién que el argumento para oponerse a esto es de que se va a recaudar menos, por parte de Juntos por el Cambio y el resto que se quiere oponer, lo que defiende Massa en paralelo es una separata al presupuesto en donde marca las exenciones y beneficios fiscales que tienen distintos sectores, de los cuales podemos charlar y que de hecho está hecho en ese sentido para que nosotros charlemos sobre eso. Por eso es una buena movida, porque además a Cande le gusta mucho discutir esto, a mí también. Pero al mismo tiempo que está eso, después también mandaron como una modificación del impuesto a las ganancias para las empresas, para las multinacionales, para sumarse a un piso que puso la OCDE o la OCDE a nivel internacional del 15%, del cual también podemos charlar, pero son todas iniciativas, ¿no? En donde lo que hace Massa es tratar de decir, bueno, vos estás en contra porque esto aumenta el costo fiscal, porque esto tiene costo fiscal, porque esto aumenta el déficit, bueno, podemos recaudar y podemos incluso tener superávit fiscal, pero tenés que discutir qué pasa con las empresas. Total, que es la discusión que se viene también en paralelo por el presupuesto de 2024 que se mandó el viernes al Congreso y que tiene esta separata que decía Gonza, que también estaba en el presupuesto de 2022, pero bueno, creo que ahora tiene más potencia en ese debate público. Pero si querés, antes de meternos ahí, que por ahí es más técnico, en términos del discurso y de lo que se viene dando, me interesó, porque yo estaba como, bueno, al único que le estás hablando es al trabajador que gana más de 700 lucas, que está afectado por esta medida de impuesto a las ganancias, me parecía sabor a poco, y se anunció esto de la devolución del IVA para ciertos sectores. O sea, bueno, para jubilados y pensionados, que en realidad ya existía, para beneficiarios de AUH y AUE, para trabajadores que ganan menos de 700 lucas, o sea, justamente los que no estaban alcanzados por ese aumento del piso de ganancias, y para trabajadoras de casas particulares. Y ahí esa fue mi medida preferida, porque habla de separar el IVA, o sea, de personalizar el IVA según la persona que está haciendo la compra. Y eso me parece interesante en términos de, bueno, el IVA, que es altísimo en Argentina, del 21%, gracias a Minguito Cavallo, y gracias a que los liberales siempre se quejan de los impuestos, pero después aumentan los impuestos que pagamos todos y que afectan más a las grandes mayorías. Bueno, en ese caso está diciendo, bueno, si vos sos de este universo, yo te devuelvo lo que consumas de IVA en la canasta básica, o sea, en alimentos, en productos de higiene, de limpieza, como en la canasta que hace a la gran mayoría de los trabajadores. Y ahí creo que hay una potencia en empezar a discutir la parte más redistributiva de esto, con todos los problemas de implementación que vaya a haber, porque esto empezó ayer a reglamentarse. Hay un coso de AFIP que te puedes meter y ver si estás incluido o no, pero bueno, es como una política nueva que va a otro universo y que le habla a un sector más grande, me parece. Sí, están agregando gente al padrón ahí. Para mí va a terminar llegando a todo el mundo. No, la idea es que no llegue a todo el mundo. La idea es que sea justamente como un IVA personalizado donde vos pagas menos porque tenés menos ingresos y te corresponde pagar menos. Es la segmentación de todo, entonces hay que ir sí. En ese sentido. Sí. Idealmente, bueno, después hay que ver, ¿no? Las políticas públicas caminan solas. Yo te digo lo que me gustó de lo que debería ser. Miren, por ejemplo, acá, como decía Cande, nosotros tenemos el 21% del IVA que lo aumentó Cavallo en su momento del 18 al 21%. En Sri Lanka, que está pasando por una crisis de deuda muy parecida a la nuestra y que es una economía totalmente peor a la nuestra, menor PIB per cápita, mayor redistribución del ingreso negativa, etcétera, etcétera, todos los indicadores son menores, está casi prendida a fuego porque aumentaron el IVA al 15% la semana pasada. Y están en una crisis de deuda también renegociando con el FMI, etcétera. Todos los mismos problemas que tenemos acá, allá también. Y tienen el IVA en el 15%. Claro. Que es el impuesto más regresivo porque le cobra más a los que menos tienen. Ahora, esta medida, como decía Cande, tiene, o sea, como que trata de compensar eso. Sí. Entonces, creo que también van a mandar otro proyecto de ley para que eso sea más permanente. Es una idea progresiva, como le gusta decir a Cande en términos de fiscalidad. De impuestos, pero hay que ver si esa fiscalidad es así. ¿Por qué? Porque, no sé si lo escucharon a Pagni anoche, pero yo se lo había visto antes a otro periodista de La Nación, que es La Fuente, Esteban,
que había puesto un estudio de, no sé, una consultora que se había puesto a mirar el decreto por el cual lanzaban la medida, que decía, acá la devolución no es del IVA, sino que el Estado va a devolver la plata. Sí. Por eso los gobernadores no se quejaron. Es porque el IVA lo va a... esto es técnico, pero el IVA lo va a recaudar. No sabía que lo ibas a decir, pensé que no lo íbamos a decir, íbamos a dejarlo pasar. Y pues estamos hablando de política. Porque, o sea, esto tiene que ver con la rosca, por ejemplo. Sí. Massa viene... No es que está hablando solo de impuestos porque le gusta discutir de impuestos como a Cande. O porque le parece que esa es una buena forma de cambiar este mundo injusto. No creo que... O sea, que Cande cree eso, pero Massa no creo que crea eso. Massa quiere ser presidente, ¿no? Entonces, No, yo creo que hay que dar la discusión cada vez que se pueda, cada vez que te abren un poquito la puerta, yo me meto ahí. ¡za! pero Cande cuando habla de progresividad es porque dice que los más ricos tienen que pagar más impuestos y los más pobres menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Para ahí es más complejo, pero Massa quiere ser presidente. Sí. Entonces, en eso se mete esta discusión de ganancias en el Congreso, de IVA en el Congreso, etcétera, pero también de la relación con los gobernadores. Entonces, hay que ver cómo se termina ejecutando esto en estos términos de si el IVA va a terminar... se va a devolver la recaudación del IVA o el Estado va a prender la maquinita, como diría algún opositor, para devolverle esa plata a los contribuyentes porque el IVA es coparticipable, o sea que todo lo que se recauda va a parar en un 50 y pico % a las provincias por la tablita que está desde la reforma del 94. Esa tablita rara, la coparticipación, imposible. Creo que la persona que sea más especialista en fiscalidad y tributación igual no puede entender la coparticipación de Argentina. Y es un quilombo. Pero de fondo, más allá de los números y lo que sea, el problema es que si se recauda menos IVA, porque se recauda y hay una devolución, eso le afecta a las finanzas de las provincias. Entonces, los gobernadores por ahí no tendrían tantos incentivos para hacer campaña con Massa. Por eso es algo que está medio abierto. No sé si eso es... Alguien confirmó o no confirmó, si es así lo que estoy diciendo o no, o lo que decía Paine ayer, pero es como que ahí hay una puerta abierta para ver qué pasa con la relación de Massa con los gobernadores. Sí, que bastante mal se portaron. Pero más allá de eso, yo creo que increíblemente, o sea, si vos me decías hace 2 meses, che, el tema fiscalidad se va a meter en la campaña electoral, yo te decía, me parece un sueño que no va a suceder. Y ahora de repente todos los temas son fiscales, porque estamos hablando de pago de impuestos, pero también estamos hablando de recaudación tributaria y de equilibrio fiscal, porque el presupuesto de 2024 lo que marca es esto. Bueno, está bien, yo te hago la devolución de IVA para ciertos sectores, te elevo el piso de ganancias. Bueno, ¿de dónde saco esa guita que perdí, digamos, que ya no recaudo más porque entiendo que era una manera injusta de recaudarla? Bueno, ahí entra la separata del presupuesto de 2024 y esto que decías vos de, bueno, ¿dónde vamos a cobrar más? Hay exenciones al Poder Judicial, hay exenciones a los inmuebles rurales, hay una tasa efectiva de pago de ganancias de las empresas muy baja en un mundo que está discutiendo, justamente como decía Gonza, en la OCDE, que las empresas tienen que pagar un 15% en todo el mundo, cosa de que no puedan ir buscando en qué territorio tienen más beneficios fiscales para tributar menos. Sí, o sea, esto de que se esté discutiendo fiscalidad en el medio de la campaña electoral es raro. Está bueno. Lo que venía haciendo la Argentina, pero ¿gracias a quién es esto? ¿Por qué estamos discutiendo eso? Gracias al trabajo de todo el activismo que llevó. Gracias a Javier Milei. Si no, no se explica. Me destrozaste. Me derrito en fracaso. Creo yo, ¿no? Esto se me acaba de ocurrir. ¿Pero por qué? Porque hace unos años si uno discutía fiscalidad, o sea, no nosotros, ¿no? Que nosotros tratamos de ponernos en los números, hacer algo un poco más serio. Pero cuando esto se discutía en campaña electoral, había 2 polos. El macrismo, Juntos por el Cambio, que decía déficit malo, y el kirchnerismo que decía déficit bueno. Sí, hace 10 años era esa la discusión. Claro, más o menos era esa. Entonces ahora tiene que ver con procesos. También. Claro, bueno, claro. También puede ser que también tenga que ver con que Massa sea el candidato y no un kirchnerista tan puro, toda una cantidad de cosas. Claro. Pero creo que también tiene que ver con esta irrupción de Milei y de que se la pasa hablando de la motosierra, del gasto público, etc. Y a partir de eso, bueno, le permite a la discusión pública problematizar, o a los otros candidatos problematizar un poco más, o particularmente a Massa, porque Bullrich tampoco dice mucho al respecto y creo que eso explica un poco la disgregación de Juntos por el Cambio, que no se sabe bien qué van a votar. Pero creo que todas estas discusiones son bienvenidas porque también son discusiones que las está teniendo todo el mundo ahora y hace varios años.
Sí, todo el mundo literal y sobre todo los países del norte global y por eso de repente acapara esa agenda. La OCDE es el grupo de países ricos, básicamente, es la organización de países ricos, que veían cómo empezaba a ser un problema la elusión, que es básicamente pagar menos impuestos de lo que te corresponde, y la evasión fiscal empezaba a ser un problema en sus territorios, que era algo que antes no sucedía. Entonces de repente dijeron, che, estos temas me importan, porque normalmente pasaba en los países que tenían estados menos fuertes y que podían entonces tener menos poder efectivo para hacer que los sectores más concentrados, más poderosos en términos económicos, paguen efectivamente sus impuestos. Yo tengo la sensación, más allá de estas discusiones y todo, que para mí, y esto lo digo como activista de estos temas, para mí es cada vez que se abre la posibilidad de discutir estos temas, hay que discutirlos porque hay una perspectiva que está muy fundamentada, que está, sí, muy desarrollada, muy argumentada de por qué es mejor tener estructuras impositivas que sean más progresivas y por qué es peor tener estructuras impositivas que sean más regresivas. Por ejemplo, en Argentina, con un IVA del 21%, que lo puso el liberal, el que Milei debe tener un cuadro de él en su casa. No, y que también puso que nos cobren, nosotros no, pero las empresas pagan un 8% por cada, 0,8 por cada débito y crédito bancario. O sea, por cada transferencia que hacen las empresas de cuenta corriente, tienen que pagar un impuesto, lo cual desincentiva la actividad económica, cualquiera sea. Y la formalización de la actividad económica, lo cual claro. es más peligroso en un país latinoamericano. Digo que lo puso Cavallo también en el 2001, cuando volvió. Entonces sí, son debates que están buenos darlos, sobre todo porque a nosotros nos pega directamente, porque uno también tiende en este ámbito progre a decir, bueno, si vos ganás más, claro, si vos ganás más, está bien que pagues más impuestos, porque pasa esto. Ahora, o discutir, bueno, hay sectores que pagan menos impuestos. Ahora el problema, creo que también que tiene que ver con la buena elección de Milei, es que nosotros pagamos muchos impuestos y cuando a veces se presenta en el debate público decir, no, pasa que en Argentina en realidad la presión fiscal no es tan grande como en los países desarrollados, entonces en Argentina no se pagan tantos impuestos. Claro. Presentarlo de esa forma creo que también es muy antipopular o dejando a gente afuera de la discusión porque, la gente se pone una pyme y paga muchos impuestos, muchísimos. O incluso cuando uno ve su recibo de sueldo, si tiene un recibo de sueldo, o cuando uno hace las compras y le sacan el 21%. Entonces es algo que nos toca cotidianamente. Totalmente, totalmente. Y son discusiones que al ser tan técnicas, creo que también hace bien en esta retroalimentación, ¿no?, de la agenda pública. Bueno, hay que hacer doble clic porque justamente esto de decir, no, en Argentina no se pagan tantos impuestos, bueno, la gente en su experiencia cotidiana te dice, mentira, loco, mirá, yo pago esto, pago ingresos brutos, pago la tasa municipal, pago no sé qué, mentira que no se pagan tantos impuestos. Sí. Bueno, el tema es el doble clic y ahí hay una trayectoria, sobre todo, para mí el hito es el aporte a las grandes fortunas, que te da como esta base de datos de, bueno, ¿quiénes son las grandes fortunas en Argentina? Bueno, son 12.000 personas. Entonces, cuando hablamos de de gente que paga muy pocos impuestos, estamos hablando de esas 12.000 personas, que probablemente ninguna de esas 12.000 personas esté mirando esto. O sea, no sé si hay alguno, levante la mano, arre. ¿Te imaginas? Comentaban abajo, tipo, yo pagué el impuesto a las grandes fortunas. Pero en general es una discusión mucho más chica, donde ya no es ni el 99% de la población, sino que es el 99,8% de la población la que está por fuera de esas estructuras en términos personales. Y hablando de las grandes empresas, tampoco son tantas las grandes empresas en Argentina. Por eso tan difícil hacer que paguen lo que les corresponde, básicamente. Sí, las empresas y las personas. O sea, esto lo afecta en su conjunto. Porque a lo que decía Cande, por ejemplo, de que Cande de fondo está en contra de eliminar la cuarta categoría, sino esto, de variar las alícuotas, entonces para no pasar a pagar el 33% si ganas más de 700 lucas, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces eso sí se podría discutir, y como también se podría discutir de que a la gente que gana, qué sé yo, $1.000.000 por año, pague el 50% claro, sobre ese plus de las ganancias que se terminaría haciendo los directivos de empresas. O sea, cambiar completamente esas alícuotas y hacer como hacen en los países serios, nada como Gran Bretaña, que llegan a pagarle 65%. Le cobran, de impuesto a las ganancias a las grandes empresas, no, sino a los dueños de las grandes empresas, que son los que se terminan sacando la guita de esas empresas y son menos productivas porque no están invertidas. Entonces, hay formas, hay cosas que, si uno se pone a discutir cosas muy cotidianas de Argentina, en donde existen estas inequidades muy fuertes, como pasa con una propiedad, por ejemplo, si uno tiene una casa,
tiene que pagar bienes personales por tener una o más casas o un departamento o lo que sea, pero si tenés un campo, no. Sí, eso es un delirio. O sea, que haya una exención impositiva a los inmuebles rurales en Argentina, donde justamente el sector agroexportador es el que más riqueza concentra, es un delirio. Y que más genera, ¿no? Y que más genera también, obvio. No bueno, pero estas discusiones piquetianas me parecen las más interesantes. Y después, volviendo más a la cuestión más política, tengo esa sensación, ¿no? En estas últimas semanas, no sé cómo lo sentís vos, Gonza, pero es como que se prefigura para octubre casi un balotaje. O sea, es como que no veo a Pato Bullrich como, viste que era el escenario de 3 tercios. Está bien, bueno, cada vez menos parece ese escenario de 3 tercios. No, yo no sé si es porque me muevo en un nicho o qué, pero veo muy la discusión en más a Milei, más a Milei, más a Milei. Y no sé si eso no puede ser un problema también, me lo decía alguien, que si no puede ser un problema porque muchos de esos votos de Pato Bullrich pueden migrar a Milei y tal vez... se adelante todo en estas expectativas y sería muy peligroso que Milei gane en primera vuelta. No lo quiero ni decir, me da pánico escénico. O sea, claro, lo que dicen los analistas es que Massa necesita crecer para llegar al 33%, más o menos, para asegurarse que no haya una victoria en primera vuelta de Milei, pero también necesita que Pato Bullrich no se caiga. Claro. ¿No? Por eso, en teoría, ahora no le está pegando. Para no polarizar con ella, sino que como tratar de que no se caiga, ¿no? De que no baje de los 25 puntos, 24 puntos que más o menos le dan. Una ingeniería electoral. Le dan las encuestas, claro. Entonces, sí, o sea, el escenario está bastante complejo para mí. O sea, lo de Milei viene muy bien. Su campaña viene muy bien. Parece que la de Massa también. Sí, está pero yo lo que vengo viendo de Milei en la última semana es como que el chabón habla como si ya fuese el presidente de Argentina y me da pánico porque es como que primero que no es una persona que soporte mucho hablando y es un problema. Me pasó cuando ganó Macri que no lo soportaba y de repente, bueno, nos dedicamos a esto, hay que escucharlo. Tampoco hablaba mucho a Macri, a Milei le gusta más hablar. Sí, le gusta decir mucho socialismo. No, y las cosas y sabe hablar más que Macri. Macri no sabía hablar mucho. Sí, el tema son las cosas que propone, ¿viste? En esta discusión, nos estamos en una discusión fiscal muy siglo XXI, muy discusiones de la economía que se está dando, no sé qué, y Milei está diciendo que la devaluación no genera un efecto inflacionario en un país con 12,4% de inflación mensual y en un país donde ya se dijeron esas cosas y ya salieron mal. Digamos, Macri cuando asumió que decía, no pasa nada porque todo se cotiza al dólar paralelo. Entonces yo levanto el cepo cambiario y eso no va a tener efecto inflacionario. Bueno, pasamos de una inflación del 27%, que venía en una velocidad bastante crucero, o sea, hoy en día te recontrafirmo ese 27%, a una inflación ya del 37% y ahí empezamos a crecer y después pasamos al 50% y tal. Entonces es muy peligroso en una economía ya con inflación de 3 dígitos que uno de los candidatos a posible presidente te diga, no, vos devaluás y no pasa nada con los precios. En Argentina, donde sistemáticamente, el razonamiento es a cuánto está el dólar para el precio interno. Sí, o sea, él lo que dice es que no pasa nada con la inflación, que los precios fluctúan, entonces se podría... Sube uno, pero el otro baja, entonces compensa. Está bien, pero el último manual de economía que leyó es Marshall, que es de 1904. Menger anterior. O sea, con Fantino estuvo citando mucho a Menger. No es un modelo de equilibrio general, ya superamos eso como ciencia económica. O sea, no funciona, no sé, salí a la calle, no sé cómo decirlo, leí historia. Hay algo de los economistas, y lo digo haciéndonos mea culpa, que nos falta historia económica. O sea, nos falta ver las cosas que funcionaron y las cosas que no funcionaron y entender las diferencias porque si no, la chocás. O sea, la recontra chocás. La recontra chocaron un montón de veces. Sturzenegger decía que lo de las tarifas no impactaba en precios. Recontra impactó en precios, chicos. O sea, no, boludeces no, ¿viste? Como, no por decir palabras de modelo de equilibrio general tenés razón. No, está mal. No, es que él dice esas palabras para tratar de parecer científico y él dice ciencia todo el tiempo para tratar de parecer científico, pero su construcción científica se basa en contrafácticos. Claro. Es tremendo porque es como... o hace lo mismo, por ejemplo, para explicar de que para él, o sea, para la ciencia, no existe la brecha salarial de género. Claro. Ay, eso es un argumento tan de cuarta porque según él, como si hubiese brecha salarial, que es algo que se ve
en los informes de ingresos, o sea, se ve por lo que efectivamente ganan las mujeres y los varones, y no solo por la encuesta permanente de hogares, o sea, no solo por la encuesta por lo que la gente declara, sino también que en el CIPA, que es directamente lo que la gente gana, en el CIPA del mercado de trabajo, vos ves una desigualdad de género, y para él eso no existe porque él dice que si las mujeres ganaran menos, entonces las contratarían más en las empresas. Y sí, hermano, justamente el problema es que hay una discriminación donde hay empleadores que prefieren chabones por más que les salga más barato una mujer. O sea, es como, si vos no podés aceptar un hecho de la realidad, es imposible que puedas erradicar esa desigualdad de la realidad. Hay gente que no contratan no solo por género, sino porque vive en un barrio vulnerado. Entonces no te contrato por más que seas muy barato porque vivís en la 1114. Y eso sucede. Y negar que eso sucede es simplemente decir, bueno, la realidad es esta, yo voy a trabajar con esto. Y vos que quedaste por fuera de la realidad porque no entraste en ese mercado, porque básicamente no sos un varón blanco, cis, heterosexual, propietario, morite. Sí, que no te puedes quedar embarazado y irte 3 meses, ¿no? También eso pesa. Sí, pero eso, bueno, la verdad que lo pagan CES, entonces no debería pesar tanto, pero pesa. O sea, son decisiones que hacen a la realidad con la que vivimos y que ya están aceptadas, no solo, digo, movimiento feminista y por la economía feminista y un movimiento más transgresor. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, lo chequean todas las cuentas nacionales de los países. Entonces, es como llevar muy atrás la discusión y yo siento que ya no importa la argumentación. Porque es como, yo te puedo argumentar esto, pero vos me seguís diciendo, no tiene sentido. Y no tiene sentido. Es justamente lo que estamos diciendo, la discriminación en términos racionales económicos no tiene sentido. Y sucede. No, sí, es que el problema es que justamente este punto, el de la brecha de género entre pagos de salarios y de ingresos entre varones y mujeres es como el punto máximo de donde se ve esta contradicción porque finalmente es como pseudocientífico lo que trata de hacer Milei. Es todo el tiempo presentando contrafácticos, o sea, no, vos suponete que toda su argumentación para hacer teoría económica y para todo, porque hablaba de lo mismo con el mercado de órganos, con venta de niños y todo eso, eran todas suposiciones, que es lo que hace hacer ciencia a partir de suposiciones, o sea, de supuestos, que hacen modelos, y él dice, no, porque un modelo de equilibrio general lleva a esto, es lo mismo que hace Melconian, Sturzenegger, todos ellos, todos los economistas mainstream hacen lo mismo. Está bien, pero los economistas mainstream te aceptan las fallas de mercado. Porque incluso en los modelos de equilibrio general y en la escuela marginalista, o sea, incluso en sus propios términos, hay fallas de mercado, porque se evidencian esas fallas de mercado. Después, en posiciones más críticas, podemos decir, bueno, evidentemente eso no son fallas de mercado, sino que hacen y permiten que el sistema funcione como funciona. Pero negar eso es ir en contra de su propia teoría, ¿entendés? O sea, la teoría que lleva adelante no es que más no o menos, está avalada. ¿cuál es su teoría? Liberal libertario, como dice él. Es que él tiene una mezcla entre la teoría austríaca, la libertaria austríaca y la teoría libertaria no es austríaca, pero bueno, la austríaca, en términos económicos, la austríaca con lo que nosotros conocemos como neoliberal, más Friedman. Sí. Y la austríaca con Friedman no se llevan bien. No son compatibles. De hecho, los propios autores lo señalan. O sea, la teoría de la inflación es distinta. Y la teoría de la inflación de Milei es más friedmanista que austríaca. Si a ustedes les interesan estos debates, hay un blog de Astarita en donde desarrolla todo esto a través de citas de autores y todo eso, y es muy interesante. Acá por ahí es un quilombo desarrollarlo, pero básicamente para mí es muy choqueante esto de que vos le podés presentar los datos a Milei y decirle, por ejemplo, a mí lo que más me llama la atención, lo que me desconcierta realmente, es lo de la brecha de género que uno lo ve, lo toca, lo puede palpar. Está en los datos. Y el tipo lo único que hace es decir, no, porque si eso pasara yo entro a un edificio o una empresa y vería a todas mujeres porque son más baratas de contratar. Y es todo el tiempo ese argumento contrafáctico lo lleva adelante con que con la emisión y los precios y la evaluación y con si podemos votar todos, si podemos traficar niños, si todo así funciona con contrafácticos. No, porque si esto pasa, no podría pasar esto. Entonces es todo en el aire, todo depende de los supuestos. Y es una cuestión medio terraplanista de la ciencia económica, porque incluso cuando él habla de competencia de monedas,
hay una ley del mercantilismo, o sea, estamos hablando antes de que la ciencia económica se constituya como tal, que habla justamente de las monedas fuertes y de cómo una moneda fuerte, voy a hacer 2 minutos de introducción de esto nada más, pero en el momento en que el dinero era efectivamente el oro, en esas monedas de oro, la moneda fuerte era la moneda del oro. Y lo que pasaba es que vos tenías el oro físico, entonces la gente que hacía, raspaba las monedas y vos entre 10 monedas hacías una moneda nueva. Entonces había monedas buenas y monedas malas. ¿Por qué? Y porque había monedas raspadas y monedas no raspadas. Y la teoría que era, bueno, la ley en realidad que marcan los mercantilistas a mediados del siglo pasado, es decir, bueno, la gente se queda con las monedas buenas y libera las monedas malas. Y eso que parece algo muy lejano a la realidad, llevado al dinero de hoy, que ya no es el oro, sino que son estos papeles que emiten los estados nacionales, bueno, hay monedas buenas y monedas malas. Si vos las haces competir el peso y el dólar en una economía bimonetaria o en una economía donde el dólar tiene un gran peso o es vista como la moneda buena, bueno, nadie va a querer liberarse de esa moneda buena que son los dólares y van a querer usar los pesos. Eso en un país con inflación va a hacer que circulen muchos pesos y que nadie libere un solo dólar. O sea que es opuesto a lo que él dice de que, bueno, no, porque de repente como tenemos un marco jurídico la gente va a sacar el dólar del colchón. Mentira, nadie va a sacar un dólar del colchón, todo el mundo va a querer liberarse de los pesos anteayer. Digo, y eso es una ley de la economía previa a la constitución de la ciencia. Entonces es como terraplanismo, o sea, es muy difícil discutir. Yo vi muchas cosas en Twitter de, bueno, ¿por qué no un economista va y le discute a Milei? Es porque no es científica la argumentación. Él te dice, no, porque entonces debería pasar esto. Bueno, no sé, no pasa. Sí, porque no tiene sentido igual tampoco discutirlo, porque siempre va a ganar él si él se pone a discutir. O sea, él no quiere discutirlo y sí, convengamos que no va ni a una nota periodística que no sea con un periodista amigo. Claro, no, por eso. O sea, en términos electorales no tiene ningún sentido, porque él ya se ganó esa forma, ese estatus de que él es un economista serio, más serio que el resto, y que él tiene una salida. Tal vez lo inevitable sea que él la choque para cambiar eso. Nosotros en el medio. Claro, bueno, por eso digo tal vez. Pero lo que vos decís del bimonetarismo también lo dice Pato Bullrich. Sí, de que hay que hacer dos monedas. No le quería pegar a Pato Bullrich porque dijimos lo del escenario de 3/3. No, mentira, se creían re importantes, ¿viste? Como que... Acá marcamos agenda, ¿no? Pero sí, es verdad, no. A mí cada vez que ponen estos planteos de competencia entre peso y dólar, es tipo, bueno, chicos, más o menos entre el 1500 y el 1700 hubo una corriente que se llamaba mercantilismo y ya superó estas discusiones. Sí, igual después, o sea, eso lo decían hace unos meses, semanas, con la entrada de Melconian y con la segunda entrevista con Fantino, él dijo que en realidad van a ser dos tipos de cambio, ¿no? Un desdoblamiento cambiario de un tipo, o sea, no va a haber bimonetarismo como tal, sino que no va a haber una liberalización del cepo para que circule el dólar, sino que va a circular para algunas cosas y que se va a mantener el cepo con un tipo de cambio comercial para la compra y la venta al exterior y otro tipo de cambio financiero para el resto de las cosas y que se estaría más libre. Entonces no es tan así como una libre competencia, una libre movilidad de las dos monedas. Yo tengo mucho pánico con lo que pasa en octubre. O sea, no me siento preparada ni emocional, ni física, ni mentalmente para lo que se viene. ¿Por qué esto? Porque las expectativas se adelantan. Entonces es como que siento que se viene un mes muy picado. Y con una inflación, esto, ¿no? No lo dijimos, pero la semana pasada salió lo de inflación, todos ya lo saben, me quiero imaginar, que salió del 12,4%, una inflación muy alta y que en alimentos y salud, que es como parte de la canasta básica de los y las trabajadoras, hace al 15% de evolución mensual, ¿no? Está bien que no es un escenario donde esto se haya espiralizado, pero sí medio que todos descuentan que la inflación de acá a fin de año va a ser de 2 dígitos, el piso de inflación, porque ya para septiembre va a ser alto y en octubre vienen las elecciones y también tenemos un tipo de cambio congelado en el precio mayorista 3.50 desde la devaluación post-paso. Entonces, evidentemente, después de la elección o se va a hacer un nuevo salto devaluatorio o se va a volver con el crawling peg, o sea, con esas devaluaciones diarias. Y eso también afecta a los precios, por más que a Milei no le guste. Entonces, eso también te marca que en octubre la inflación también va a ser grande. Pero Rubinstein dice que está bajando. ¿No lo viste en Twitter? Ahora la inflación es semanal, ¿no? Vino a ayudar.
Vengo a ayudar, dijo Rubinstein y publicó un gráfico de inflación semanal haciendo acordar a la gente a la hiper. Sí, O por lo no menos a la estuvo gente, bien. ¿no? A los De economistas. nuevo, economistas que no leen historia económica argentina. ¿Sabés De por qué? nuevo. Yo leí una teoría, no me acuerdo de quién, que me parece bastante verosímil, A ver. sobre todo porque él apareció en Intratables ayer. ¿Quién? Rubinstein. Ah. Rubinstein estaba desaparecido de Sí. Él venía negociando en Estados Unidos, en algún momento medio que lo pasaron y como que están todos desaparecidos, ¿no? El único que aparece es Massa, porque es el ministro de Economía y candidato. Mitchell. Pero tiene a Mitchell como mano derecha y a Madkur como mano izquierda, más o menos, o los dos son manos derechas. Entonces, ellos son como los más importantes dentro del equipo económico de Massa. Pero antes lo era un poco Rubinstein también, que era el que estaba negociando afuera, pero como que fue desplazado por estos dos. Entonces, ahora lo que dicen algunas teorías que es como durante las últimas semanas ellos están teniendo más fuerza. Por ejemplo, lo sacaron a Tombolini de discutir las importaciones y los acuerdos de precios y lo metieron a ellos. Y algunos diarios filtraban de que si Massa ganaba, el ministro de Economía podía ser alguno de ellos dos, Mitchell o Madkur, como que Rubinstein ahora está celoso, entonces está tratando de presentarse. Estamos en intrusos de la política. Y bueno, intrusos del Ministerio de Economía. Como que para no ser tan corrido de la escena, dice, bueno, vamos a mostrar o tratar de posicionarse él con ese índice semanal de inflación. Y ayer lo explicó un poco en Intratables. No quedó muy bien, pero puede ser que el tipo haya querido hablar por eso. Es raro y es muy peligroso todo, porque estos niveles de inflación, o sea, son muy altos y me meto de nuevo con el presupuesto de 2024, que si bien yo la separata te la aplaudo, te la milito, me parece excelente. El presupuesto, o sea, salimos de la separata, o sea, como esta cosa del anexo, y nos vamos al presupuesto, y el presupuesto es como... No sé, viste cuando volvés con alguien y decís, bueno, el mejor escenario, ahora todo va a salir bien y va a andar y es como, vamos a poder comunicarnos y todo va... bueno, ese es el presupuesto de 2024. O sea, como que el presupuesto de 2024 dice que en diciembre de 2024 la inflación va a ser el 70%. Ese es el mejor escenario y es bastante inventing Tarantino. Siempre lo es, pero acá hay un pacto para que esto no se discuta igual. Massa acordó con Milei para que no discutir el presupuesto. De acá hasta que pasen las elecciones. O sea, ellos solo lo presentaron porque la ley dice que hay que presentarlo el 15 de septiembre como máximo. La ley de presupuesto, la ley de leyes. Claro. Después, en general, siempre es un dibujo el presupuesto, particularmente con lo que tiene que ver con la inflación. Pero pará, no siempre es un dibujo, tengamos un poco de respeto por la ley de leyes, somos economistas. El tema es que cuando vos tenés un país con inflación, vos tenés que proyectar. Porque es así, o sea, en el presupuesto tenés que decir, bueno, va a haber tanta inflación y eso va a hacer que pueda recaudar esto y voy a gastar en esto. Ahora, vos cuando ponés la inflación del año que viene, también la inflación que marques va a ser un piso, porque justamente las expectativas son así. Entonces, si yo digo que la inflación va a ser del 90% en promedio del 2024, bueno, todo el piso de inflación de 2024 va a ser el 90% en promedio. O sea, hay algo ahí de incentivos a querer bajar un poco ese número de inflación y eso es lo que viene pasando sistemáticamente desde que hay inflación en Argentina. Ahora, ya decir esto en este momento de 3 dígitos de inflación y cuando evidentemente va a haber un plan de estabilización en la próxima gestión económica, hay que ver qué plan de estabilización, pero plan de estabilización en el sentido de reordenar variables, o sea, de qué pasa con las tarifas, de qué pasa con el salario mínimo y cómo eso afecta al pago de la AUH, de la UE, de las jubilaciones, de las pensiones, bueno, todo eso. Cualquier cosa que hagas en relación a reordenar te va a generar un pequeño salto inflacionario. O sea, no hay un proyecto, por lo menos yo no lo vi, alguien corríjame si lo tiene, pero no hay un proyecto de descenso gradual de la inflación como parece ese proyecto de 2024 del presupuesto, sino que en realidad la idea es, bueno, hay que acomodar ciertas variables y en acomodar esas variables los primeros meses vas a tener inflación más alta. Nadie lo está diciendo porque es un tema que convoca poco en una campaña electoral, pero medio que está detrás de lo que proponen los candidatos. Claro, sí. Ahora, el presupuesto es la hoja de ruta del gobierno al año que viene. Sí. Y ellos en general... Digo que es un dibujo porque siempre se dibuja la inflación para 2 motivos. Por un lado, el que decía Cande, que es así, es porque si vos pones una inflación más alta, la gente, los actores económicos van a correr más contra la inflación y así se espiraliza. El problema es que al mismo tiempo que si vos pones la inflación baja y, por ejemplo, la inflación es el doble que esa, si en lugar de ser 70 es 140, todo el doble de recaudación que tenés lo podés
destinar a lo que vos quieras. El uso discrecional. Claro, porque no está contemplado en el presupuesto, entonces tenés más ingresos de los que esperabas. ¿Por qué? Porque la recaudación está atada al impuesto a las ganancias, al IVA, todas cosas que están asociadas a la inflación. Entonces eso le da más espaldas al gobierno. Puede ser que este no sea el caso porque es difícil ¿Por que qué? Massa siga gobernando. Entonces, Bueno, a menos que gane. Si gana va a ser Massa Bueno. presidente, ya no ministro de Economía. pero por eso el pacto con Milei, para no discutir el presupuesto, porque saben que eso es más que nada un dibujo. De acá solo como una formalidad para presentar en esta transición. Sí, siempre Después no va los a ser- presupuestos de despedida de las gestiones son medio... En general lo que se hace es tratar de acordar, porque en realidad vos estás marcando un presupuesto que va a ser otra gestión económica, más allá de que sea oficialismo, oposición o outsiders. Entonces, sí, a mí lo que me preocupa un poco es cómo hay un escenario donde no se está discutiendo, o por lo menos no queda clara la discusión de qué es lo que va a pasar en diciembre con cada candidato. ¿Se entiende? O sea, a mí con mi ley, yo veo las declaraciones, no me queda claro cuál es el proyecto. O sea, qué haría efectivamente si gobierna. Y con Massa tampoco me queda tan claro con qué haría. O sea, no habla él tampoco de un plan de estabilización, ni de un plan de estabilización que podría ser hablar de un plan de estabilización progresivo y de decir, bueno, sí, vamos a alterar las variables económicas, pero vamos a hacer un shock importante en los ingresos y tal, y no sé, vamos a aumentar la recaudación con esta parte, entonces esta es la hoja de ruta. No queda clara cuál es la hoja de ruta de cada candidato y candidata. No, Como que van cambiando en base a las semanas y al discurso económico de esa semana. sí, porque es como decía Carlos Menem, Ajá. si les digo lo que voy a hacer, no me vota nadie. Entonces, Pero ¿no da eso un escenario de mayor incertidumbre? O sea, como que a mí lo que me pasa es que tengo total incertidumbre sobre diciembre. ¿Y no es peor eso? depende para quién, si nadie sabe quién va a gobernar en diciembre. Eso también es cierto. No sé. Nunca sentí tanta incertidumbre. O sea, el problema para mí es que no pueden decir lo que van a hacer, porque si no, no los votan, salvo Milei que lo convierte en algo positivo, como decir que vamos a ajustar, pero vamos a ajustar a los políticos y vamos a hacer un shock para dolarizar para que vos alcanza ganas en eso. dólares. No alcanza la plata con ajustar a la política. No, ya sé, por eso yo digo que tal vez lo más probable sea que se la pongan de sombrero. No. Entonces, que para mí es lo que tiene más altas chances. El problema es qué pasa después. O sea, sí, la incertidumbre está en diciembre, ¿no? Sí. De qué pasa. Por ejemplo, si dolarizan. ¿Qué pasa? En diciembre se va todo al carajo. No puede, para mí no pueden, ¿viste? Como que hay algo de que incluso cuando uno ve la reacción de los mercados, es como que no le creen, ¿viste? Porque hay algo de que es tan imposible que es increíble, ¿entendés? Entonces como que no le creen que va, no lo va a hacer, o sea, no lo va a hacer. Puede ser. Pero no lo sé, o sea, tal vez lo hace, qué sé yo. En esta es la incertidumbre, como que no tengo ninguna certeza de qué es lo que vaya a pasar. Y no sé, los países que dolarizaron lo hicieron porque no les queda otra. Sí, y se fueron a los 7 días también los que hicieron eso. Claro, sí. Ellos lo ven incluso de una forma más política, bien de forma de la casta, ¿no? Que lo hizo más transparente Marra, por ejemplo, que dice, si nosotros dolarizamos, que lo dice en entrevistas, nosotros dolarizamos, vamos a tener un shock de que el shock inicial no importa, sino que vamos a tener un shock de mediano plazo a las próximas elecciones legislativas donde les vamos a ganar a todos, vamos a sacar 50% porque vamos a estabilizar una economía del 130% del anual y vamos a generar un shock como el que generó Cavallo en el 91 para que gobierne Milei 10 años, como gobernó Menem 10 años atado a Cavallo y a la convertibilidad, que le dio estabilidad a los ingresos y a los gastos de la gente y para que se puedan ir a Disney. Dos cosas para decir ahí. Una es, no creo que la gente ganando $30 por mes esté muy feliz y contenta de votarlos. Ese me parece un punto importante. Ahí hay una página muy de economistas. Yo se la pasé a Gonza, no le gustó, pero a mí me gustó. Que se llama rayodolarizador.com. No se entiende, muchacho. Yo pensé que se entendía y que explica, o sea, como que vos tocas las variables. Justamente es esto. Bueno, vos querés dolarizar, ¿qué variables vas a tocar para dolarizar? Y en base a eso te dice, bueno, ¿cuánto sería tu salario si efectivamente hay una dolarización? Entonces, para mí estaba bien. Todo el mundo no economista me dijo no se entiende. Claro. Entonces, evidentemente Es que hay algo es al del revés. lenguaje. Si algo que hay algo toca del eso lenguaje que es mi está salario. hecho. O sea, claro, yo quiero dolarizar para ganar en dólares. Me chupa un huevo lo que pasa con el resto. Bueno,
pero en base a lo que pase con las LELIQs y con todo, es lo que pasa con tu salario también. O sea, es en base a cuántos pesos dividís. Obvio. Seguro, sí, por ahí le falta un trabajo ahí de lenguaje comunicacional, pero me parece interesante la iniciativa. Eso por un lado. Y por el otro lado, ahora que tenemos esta inflación de 2 dígitos, que es la inflación más alta desde marzo del 91, bueno, ¿qué pasó antes de marzo del 91? Porque está bien, todos quieren ser el Carlos Saúl del siglo XXI, pero Carlos Saúl en el siglo XXI, Carlos tuvo un proceso de hiperinflación antes que le licuó todo, entonces también le permitió llegar a ese plan de estabilización con el país de sombrero. Entonces nadie quiere ponerse país de sombrero, pero hablan de planes como si eso ya hubiese sucedido. Sí, obvio. Eso Ese totalmente. es mi miedo, Sí, que se la pongan de sombrero porque no quiero, porque nos ponen a nosotros de sombrero en el medio. Sí. O sea, para mí, mi unpopular opinion es A que ver. inevitablemente alguien se la va a poner y va a haber un Herman, va a haber un Remeslenikov que desarme el cepo. No puedes desarmar el cepo. Bueno, por eso, pero alguien lo va a hacer. O sea, lo único que permite que esté todo más o menos anclado y controlado es el cepo cambiario. Totalmente, pero alguien lo tiene que hacer. Y nos vamos a la hostia. Claro, pero por eso, o sea, por eso ellos mismos lo saben, Juntos por el Cambio lo sabe, por eso dejó de decirlo hace como un año, de que antes ellos hacían campaña diciendo que vamos a liberar el cepo desde el día 1, hoy no parece ser tan así y así no, hasta... dicen que va a ser como lo prioritario, no sé qué, pero que no lo van a desarmar el día 1. Claro, porque igual también cambió el equipo económico de Pato Bullrich, porque antes era Laspina y de repente a Laspina lo borraron y está Melconian, que pobre Melconian que está muy acostumbrado a ser muy querido en los medios y ahora nadie le da bola, yo siento que se debe sentir mal. En términos personales. Ojalá suceda. Así dice que está haciendo la prueba para ser él el candidato en 2027. El turco. Pero, nada, o sea, para mí son muchas, es muy, muy fino la cuestión de, que es lo, como decía Cande, la incertidumbre es tanta que no se sabe qué va a pasar al otro día de las elecciones de octubre. De octubre incluso, porque yo digo diciembre, pero depende... ya octubre te marca el escenario y te marca si va a haber efectivamente un noviembre o si el resultado... porque ponele que pasa el peor escenario, ¿no? Y Milei gana en primera vuelta. Bueno, los días, esos 100 días que tenés para gobernar, empiezan el 23 de octubre. O sea, no empiezan el 10 de diciembre. Ya está, toda la economía, todo se acomoda a que vos vas a ser presidente. Entonces ahí ya, tenés una demanda donde, bueno, la gente te votó, tenés que hacerte cargo y agarrar el timón del barco. Pero el costo político lo paga Massa. No, ya está. Si ganaste vos, hermano. Siempre volvemos a lo mismo, por Dios. Está bien igual, es un debate abierto que nadie lo salda igual. En 2019, ¿quién pagó el costo político? De haber puesto el cepo. Volvemos a lo mismo. Claro, por eso. De haber puesto el cepo, de haber hecho de que el dólar haya saltado de 45 a 60, lo tuvo que pagar Macri, por eso le fue mal en las elecciones y lo perdió. Pero bueno, igual lo quiso compartir Alberto Fernández porque Alberto Fernández salió a poner un techo al dólar. Ahora Milei no creo que haga lo mismo. Por ahora parece que sí lo va a hacer. No sé, es raro porque ¿qué dice? ¿Le va a votar a favor a Massa el del proyecto del impuesto a las ganancias? Dijo que los de Juntos por el Cambio eran los que le dijeron a él de que tire abajo el desembolso del fondo, pero él no lo hizo. Ahora, también... Si Massa devaluó un 22% después de haber salido tercero en las PASO, ¿qué puede llegar a pasar después de no entrar al balotaje? ¿Devaluar 20, 25, 30? No, es que no sé qué va a pasar. No queda claro si va a haber otro salto evaluatorio o si se va a avanzar en un crawling peg después de octubre. Lo que se sabe es que el dólar va a subir porque vos ya decís que vas a tener un dólar fijo hasta tal fecha. Bueno, la segunda línea es, después de esa fecha no va a estar más fijo, hermano. Pues, con las proyecciones va a quedar, el viernes antes de las elecciones va a quedar más atrasado en términos reales de lo que era antes. Entonces, o sea, una devaluación va a haber. El problema es cómo y en qué medida se desarrolla. Ahora, después, lo que vaya a hacer el próximo gobierno, el gobierno que quiera salir del cepo, no sé, o sea, no es que, por ejemplo, Melconian... ¿No puedes hacer un cepo mejor? ¿Por qué tenés que salir? Y es lo que propone Melconian. Simplificalo. Es lo que propone Melconian, por eso lo saludaron desde Álvarez Agís hasta Cavallo. Es el proyecto original de Cavallo. Cavallo no quiere dolarizar porque dice que hay que hacer un desdoblamiento como el que se hizo con el radicalismo, con Alfonsín, haciendo un tipo de cambio comercial y uno financiero, que es más o menos parecido a lo que hay ahora, pero tratando de, más ordenado, de unificar, claro, unificar en dos. Claro, que por eso es como que ahí hay un consenso más o menos. El problema es cómo eso se hace y si eso es creíble a futuro. Pero bueno, para eso no tiene que ganar Milei, porque si gana Milei eso no es su programa, salvo que lo llame a Mingo y lo ponga. Sí, salvo que pase esto, que lo charlamos, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, que es que bueno, salvo que
se convierta en otro o sea, de que efectivamente no haga nada de lo que dice y haga otra cosa con otras alianzas, con la casta, y sea otro proyecto de gobierno. Sí, que es muy probable. Igualmente las Que también empresas decían, están ¿no? preocupadas Bueno, por eso. dolarizar en fase 3, no sé. Sí, Marra dijo que capaz que no era en este gobierno, pero después Milei salió a decir que sí vamos a dolarizar. Sí, como que se cruzan entre ellos, ¿viste? Sí, el punto también es, o sea, dolarizar o no. ¿Qué pasa con la LELIX? ¿Qué pasa con la salida del cepo? ¿Y qué pasa con la inflación? Y Sí. con los pagos de deuda y todo ese combo, más allá de dolarizar o no. Que también lleva un problema y hasta incluso entre ellos no se ponen de acuerdo, porque No. Milei dice una cosa, Marra dice otra cosa, pero también sus asesores. Carlos Rodríguez dice que lo de Ocampo es una falopeada, como dice el 90% de la población. Lo es. Claro. Pero también Diana Mondino dice que es otra cosa, que las LELIX es otro problema, que un blanqueo sí, que un blanqueo no. Después aparecen gente que no estaba muy en el radar, como uno que ahora se me acaba de ir el nombre, pero que hizo una entrevista, que vive en Estados Unidos y que es uno, que ahora no me acuerdo el nombre. Es uno que a veces salía en la tele, que ahora está bastante desaparecido, pero que él como que sonaba a ser ministro de Economía de Milei. Pero él, en una entrevista que dio hace unas semanas en la radio de Los Halcones, decía que vamos a ver cómo nos entregan el gobierno, vamos a tener que hacer mucho ajuste, pero la salida del cepo no la vamos a hacer en diciembre, la vamos a hacer en enero. Entonces eso también te modifica todas las expectativas. Dice, vamos a ver si llegamos a pagar la deuda en diciembre. O sea, poniéndole duda a ver si van a reperfilar la deuda en pesos o no. Y así con toda una cantidad de cosas que al mismo tiempo, al no haber un orden político en la libertad avanza, todos ellos se pisan entre ellos y no tienen el orden que sí puede tener Juntos por el Cambio, por ejemplo, que habla Melconian y el resto se calla. Claro. Entonces, eso también genera distintas expectativas y hace que las grandes empresas, como Techin, que tiene mucha deuda en pesos, deuda a favor, ¿no? Que compró deuda del Tesoro en pesos o que tiene plazos fijos en pesos porque no les queda otra y las tienen que tener, tienen miedo de que si le dolaricen les cae el patrimonio bastante. Y hay grandes empresas que están discutiendo a ver si va a haber dolarización o no y en qué términos y qué va a pasar con los pesos. Yo quiero creer que más allá del desorden que se ve en LLA, hay algún, o sea, no por Milei, que claramente es una persona que no está bien, sino en su entorno y por toda la gente que lo rodea, quiero creer que hay un rosqueo hacia abajo, ¿no? En esto de, bueno, Milei acercándose al sindicalismo, ¿no? Milei acercándose a ciertas institucionalidades que evidentemente no es que llegás y prendes fuego el Banco Central. No, amigo, sentate y negociá, porque acá hay instituciones. Hoy Infobae decía, por ejemplo, que Barrio Nuevo, que filtrado por Barrio Nuevo, sí, de que Barrio Nuevo le va a juntar guita y fiscales a Milei. Hoy va a haber una cena de esas cenas de recaudación para que vos tenés que pagar un cubierto a un precio que es exorbitante para financiarle la campaña. Según la cercanía que quieras tener de tal persona. Es tremendo. En donde iba a invitar a sindicalistas y empresarios, pero sobre todo sindicalistas, para armar una mesa sindical de apoyo a Milei y para armar una fiscalización en el interior, que es en donde él ve que va a estar un poco más flojo, y bueno, también en el conurbano, en todos lados, que ellos lo están armando, pero parece que va a un negocio por ahí. Y lo que le filtra el Infobae es que, Barrio Nuevo, es que a cambio ya se aseguró que él va a tener la Secretaría de Trabajo y el manejo de la Superintendencia de Salud, o sea, la guita de las obras sociales de los sindicatos. Entonces, ahí se va armando el juego con la casta. Pero también se reunió con Facundo Moyano. Con el hijo malo. y con otro más. ¿Con quién más había reunido? Bueno, y con Gerardo Martínez. Bueno, pero Gerardo Martínez siempre es el que se reúne con todos porque es un perfil más que globalista, más de reforma laboral, más flexible. Tipo, es así. Sí. Es así. Yo siempre que fui a cosas de gente, no sé, que tal huía, está Gerardo Martínez. No, sí, Gerardo Martínez es un brazo de la no sorprendió a nadie eso, me parece. ¿Y quién hizo el nexo entre Barrio Nuevo o Gerardo Martínez y Milei? ¿Quién? Juan Carlos de Pablo. El economista. Pablo es el otro que el columnista de La Nación. No, pero sí, o sea, él está ahí, siempre fue de Juntos por el Cambio, es columnista de La Nación, es el profesor de Pablo como una eminencia en la Ditela, pero el tipo, entre sus tantos curros que tiene, es asesor de Gerardo Martínez.
O sea, no hace No nada. sabía eso. Esos asesores de algunos sindicatos no hacen nada. Hay otros sindicatos más serios que sí hacen cosas y que sí generan, hacen investigaciones y hacen cuestiones como las de aceiteros, las CTAs, las dos. Aceiteros que puso un sueldo que arranca en 500 lucas. Esos son los sindicatos que a mí me gustan, ¿ves? Claro. Y además en un mundo que se está poniendo de moda el sindicalismo. O sea, Estados Unidos está marcando la tendencia de unions, siglo XXI. Bueno, Me ahora encanta. hay una huelga de los... ¿Cómo se llama el de automotrices. Amazon, que es el amor de mi vida? Chris Smalls, Ay, cómo lo amo. el líder. Sí, pobre, lo echaron, ¿no? Él está desempleado, pero ahora lo que está pasando ahora es que hay una huelga de los que laburan en las automotrices. Claro que ahora se está rescatando bastante también el ámbito progresista en Argentina, también para rescatar esto de que no solo en Argentina hay huelgas y paros, sino que en Estados Unidos, y de hecho la tendencia a la sindicalización y a la huelga pegó la vuelta hacia arriba, que era algo que venía cayendo desde las últimas grandes inflaciones de Estados Unidos, que fueron en los fines de los 70, principios de los 80. Me gusta que se cierre con esta nota positiva, porque al fin y al cabo, bueno, pueden pasar cosas muy horribles. Creo que van a ser 4 años muy difíciles, pero hay algunos marcos de esperanza que vienen de ahí, ¿no? De la organización, chicos, eso sí. Y Es acá lo único que también nos hay va a mucha salvar. organización, ¿no? Pasa que acá tiene mala prensa la organización. Bueno, pero para eso creamos esos espacios de Obvio. resistance. Así que nada, bueno, espero que la semana que viene sea mejor. Arre. ¿Querés Vamos a apostar algo? vamos a trabajar porque la semana que viene sea mejor. Exactamente. Bueno, adiós. Hasta la semana que viene.